Hola jóvenes, vamos a realizar la polarización del transistor y vamos a iniciar con lo que es la configuración de polarización fija de acuerdo a nuestra guía de laboratorio. Para ello vamos a utilizar un transistor 2N2222 que lo podemos obtener aquí donde dice colocar transistor. Seleccionamos el 2N32, perdón, el 2N2222. Vamos a colocar una resistencia de base de 1200 kiloohmios y una resistencia en el colector de 2.2 kiloohmios con una fuente de alimentación UCC de 12 voltios, tal y como nos indica nuestra guía de laboratorio. En esta parte de la polarización fija. Nos piden que tracemos la recta de carga y ubiquemos el punto de operación Q1. Para ello, tenemos que medir la corriente. Entonces vamos a utilizar una punta de prueba de corriente y la vamos a colocar aquí. Vamos a medir también a la vez con otra punta de prueba de corriente. Vamos a medir aquí también la corriente en la base. Entonces corriente de la base y corriente del colector. Y para el punto Q necesitamos también medir mediante un voltímetro el voltaje de colector a emisor. Por lo tanto, vamos a colocar nuestro voltímetro con las puntas en el colector y en el emisor. Le hacemos un doble clic, mejor dicho, hacemos ejecutar, hacemos un doble clic y ahí tenemos nuestros valores de polarización, ¿no? Voltaje en corriente continua. Entonces vamos a nuestro Excel y vamos a anotar los valores. Nuestro voltaje UCC es 12 voltios, nuestra resistencia del colector es 2200, tal y como podemos apreciar ahí, y vamos a realizar nuestras mediciones. Muy bien. Para calcular la corriente máxima, nosotros debemos dividir 12 entre 2200. Entonces aquí se ha hecho esa división, 12 entre 2200. Lo he multiplicado por 1000 para que la corriente me salga en miliamperios. Cuando se da la corriente máxima, el voltaje colector emisor es 0. La corriente mínima va a ser 0. Si la corriente es 0, estos 12 voltios se consumen aquí en el transistor, por lo tanto el voltaje de colector a emisor van a ser 12 voltios. Así como está, ya puedo trazar mi recta de carga. Me voy a insertar gráfico y elijo la opción de gráfico. Y ustedes pueden ver mi gráfico trazado, donde el eje horizontal debería ser el voltaje de colector emisor, pero no me está saliendo así, está aquí el voltaje. Entonces le hago un doble clic, me voy a seleccionar datos, pongo modificar, mi valor del eje X es el voltaje y mi valor en el eje Y es la corriente. Entonces ahora sí voy a aceptar y nuevamente aceptar. Y ahora sí, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, tengo la corriente máxima, que es 5.45, y el voltaje colector emisor máximo, que va a ser 12 voltios. Aquí le ponemos polarización fija. ¿No? La polarización fija. Ahora vamos a añadir nuestro punto Q, vamos a añadirle el punto Q a esta curva trazada. Para ello vamos a anotar nuestra corriente de colector que nos está arrojando corriente en DC 1.76. El voltaje colector emisor me está arrojando 8.123. Lo vamos a redondear a 2 decimales, tal y como habíamos mencionado en la clase de teoría.
Mi resistencia de base en este caso es 1200. Mi corriente de base es 9.47 microamperios, tal y como lo hemos establecido aquí, y podemos calcular el valor de beta dividiendo la corriente del colector entre la corriente de la base. Con eso estaríamos, vamos por aquí, a ver, aquí tengo un error, la beta es la corriente, la división de la corriente del colector entre la corriente de base, pero como esto está en microamperios, esto tendría que multiplicarlo por 1000 y me sale un beta de 185, ¿no? Esto más bien no le vamos a poner decimales porque el beta lo vamos a dejar en un valor redondeado, en enteros. ¿Cómo añadimos este punto Q, este punto Q1 en nuestra recta de carga? Bueno, le hacemos un doble clic. Nos vamos aquí a seleccionar datos. Seleccionamos la serie y la modificamos. Ahora nuestros datos son 3 datos. Y nuestro eje Y de la corriente ahora tiene 3 datos. Aceptamos y aceptamos. Entonces ahora se ha añadido este punto más, que sería el punto Q1, ¿no? El punto Q1, nuestro ICQ1. En la guía de laboratorio ahora nos dice que cambiemos el valor de la resistencia de base a 330 kiloohmios para ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces nos vamos aquí y cambiamos nuestra resistencia de base a, vamos a ver, 330K. Inicialmente nuestra resistencia de base ha sido 1200. Perdón, primero era con 240, ¿no? Vamos a ver, vamos a corregir eso. Aquí era con 240. Vamos a rectificar rápidamente eso. 240. Vamos a ver eso. Y vamos a volver a tomar las medidas, ¿no? La corriente ICQ nos está dando 4,86. 4.86. Nuestro voltaje colector emisor nos está dando 1.299. Nuestra resistencia de base es 240 y nuestra corriente de base en corriente directa es 47.2. Ahora sí, ahí está nuestro punto Q. Cambiamos nuestra resistencia de base a 330K. Entonces vamos a tomar las nuevas lecturas. Nos vamos aquí y cambiamos a 330K. Ponemos stop. Le ponemos 330. Y le ponemos play. Anotamos los valores. La ICQ es corriente en directa 4.23. Nuestro voltaje colector emisor es 2.701. Nuestra corriente de base es 34,3 microamperios y podemos calcular también el valor de beta. Luego añadimos este valor a nuestra recta, le hacemos un doble clic, seleccionar datos, serie 1, modificar los valores de X, ahora son 4, los valores de Y, ahora son 4 también, aceptamos y vamos a observar que en nuestra gráfica apareció este punto más, ¿no? De tal manera de que podemos observar que a medida que vamos aumentando la resistencia de la base, la corriente del colector, que en un inicio era máxima, era 5.45, luego bajó la corriente a 4,86, ahora bajó a 4,23. O sea, la corriente ha disminuido a 4,23 en este punto. Y podemos observar
que el voltaje ahora está en 2.7. El voltaje colector emisor está en 2.7 voltios. ¿Qué pasa si ahora cambiamos la resistencia a 680K? Entonces aquí ponemos 680K y repetimos el mismo procedimiento. Entendemos que el punto va a bajar un poco más en corriente y va a subir en voltaje. Repetimos el procedimiento para 1.2 megaohmios, es decir, 1200 kiloohmios, y también lo añadimos aquí a nuestra gráfica, ¿no? Eso hacemos en esta primera parte de nuestro laboratorio para ver cómo se comporta el punto Q con diferentes valores de la resistencia de base. Recuerden que la resistencia de base establece la corriente de la base, multiplicado por beta se establece la corriente del colector. Bien, eso es todo por esta primera parte. Continuaremos con nuestro laboratorio.